Diputado Williams Dávila, y usted escuchaba a Nicolás Maduro en esta declaración que muchos estaban esperando, porque podemos decir que para Maduro es prácticamente algo elemental, algo completamente aceptable, que el Tribunal Superior de Justicia haya usurpado las funciones, las competencias, la inmunidad del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional en Venezuela. Maduro ha convocado al Consejo de Seguridad de la Nación para que procese y resuelva cualquier diferencia, dijo él, diferencia. Ese Consejo de Seguridad de la Nación, ¿cómo funciona? ¿Garantizar alguna neutralidad de la decisión que tome ese Consejo frente a esta situación? Es que ese Consejo de Seguridad es esa rosca, esa burocracia militarista civil que tenemos. Porque aquí hay que hablar claro. Cuando Maduro habla de que no sabía de la última sentencia de la 156, ¿y por qué no dice nada de la 155? Que le ordenan precisamente esa sentencia prácticamente a seguir una política internacional que no es competencia del Tribunal Supremo de Justicia. Le ordena modificar el Código Orgánico Procesal Penal, la ley anticorrupción, la ley de financiamiento del terrorismo, es decir, puras amenazas. Y debo decirte que en esta última sentencia se produce dentro del contexto de establecer como mecanismo que las empresas mixtas se pueden hacer en Venezuela sin la autorización de la Asamblea. Es decir, está hablando de la derecha y resulta que él está preparando el camino para que las grandes empresas transnacionales se hagan dueñas del arco minero y de otros recursos naturales nuestros, incluso llevándose por delante el control ambiental. Entonces, ahí hay una inmensa contradicción. Lo único que coincido en las declaraciones que él acaba de dar es cuando él dice que si la gente cree que él está loco. Yo sí creo que está loco. A confesión de parte, relevo de prueba. Solamente un loco puede decir lo que él está diciendo. Que vaya a convocar entonces, va a convocar el Consejo de Seguridad. Bueno, sí. Me imagino... tenemos un estado de excepción. Ya anunció un estado de conmoción con la sentencia del 155, la sentencia 155. Elimina la función legislativa de control y de orientación política de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué es lo que queda? Una burocracia fascistoide, un estado fascista, realmente que armándose de estos instrumentos inconstitucionales quiere vapulear al pueblo venezolano. La única solución que tiene esto, en vez de estar convocando al Consejo de Seguridad, es precisamente convocar a elecciones. Cuando las sociedades están tan profundamente polarizadas, es el pueblo el que tiene que resolver este asunto. Hay que convocar al pueblo. Y el pueblo no lo quieren convocar. Le robaron su referendo revocatorio. Y las elecciones regionales de hace 4 meses se han debido haber hecho y no las hicieron. Diputado, permítame, a esta hora integro en Ciudad de Guatemala a Lidia Barraza. Ella es la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hemos querido consultar la posición de los Estados Unidos en esta hora de la noche. Portavoz, bienvenida al programa La Noche NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias. A usted por atendernos en esta hora de la noche. ¿Cuál es la posición del gobierno de los Estados Unidos frente a esta decisión que genera polémica a esta hora en todo el continente americano, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que usurpó las competencias de la Asamblea Nacional de Venezuela y la respuesta que ha entregado Nicolás Maduro? Los Estados Unidos condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en su decisión de asumir los cargos de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es una institución elegida democráticamente, representa la voz del pueblo venezolano. Y al quitar el derecho del ciudadano venezolano a tener una voz democrática en su gobierno, también le está quitando el derecho de forjar el futuro de su país. En realidad vemos que este evento, esta decisión, ha sido un retroceso significativo para la democracia en Venezuela. Portavoz, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para frenar esos atentados que sufre la poca democracia que queda en este momento en Venezuela? Claro, los Estados Unidos está actuando dentro del marco de la Organización de Estados Americanos. No es un asunto que un país pueda urgir a Venezuela a resolver. En este caso, hemos visto que la semana pasada fueron 18 países los que convocaron la sesión especial de la OEA para discutir el asunto de la crisis política y humanitaria que existe en Venezuela.
Después de eso, fueron 20 los países miembros que firmaron la declaración urgiendo al gobierno venezolano a cumplir con sus obligaciones. Hay tres cosas que vemos que el gobierno venezolano debe cumplir con ya. La primera es comenzar el proceso electoral. Las elecciones son la única manera de que la voz del pueblo pueda ser representada de una manera democrática en el país de Venezuela. La segunda es darle la independencia de actuar a la Asamblea Nacional, que fue elegida democráticamente. Y la tercera es liberar a todos los presos políticos. Está muy claro y los 20 países que firmaron la declaración esta semana en la OEA han sido muy claros en que esas cosas tienen que llevarse a cabo para poder avanzar y para que el gobierno venezolano cumpla con sus propias obligaciones en la OEA y en la Carta Democrática. Estamos hablando con la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Lidia Barraza. Para el gobierno del presidente Donald Trump en Venezuela, y a juzgar por los últimos hechos, ¿cree el gobierno de Donald Trump que en Venezuela hay una dictadura en este momento? Los Estados Unidos están trabajando dentro del marco de la OEA. Sabemos que hay una crisis política y humanitaria y el gobierno de Venezuela debe actuar en una manera democrática para resolver ese crisis y los deseos del pueblo venezolano. Hemos dicho desde el principio que el futuro de Venezuela debe estar en manos del pueblo venezolano y seguiremos trabajando con nuestros socios en la región, instando al gobierno venezolano que actúe en el interés de su pueblo. Portavoz, en las últimas horas el secretario general de la Organización de Estados Americanos ha señalado que es importante que se convoque cuanto antes a una reunión extraordinaria para que la OEA fije una posición, no solamente quizás invoque la Carta Democrática para Venezuela, sino que también a este encuentro asistan los cancilleres. ¿Estados Unidos ya fue convocado a esta reunión? Lo que sabemos es que el lunes en el Consejo Permanente de la OEA se va a seguir discutiendo este asunto. Sabemos que, como dije, son 20 los países que firmaron la declaración esta semana. Esos 20 con los otros países miembros de la OEA van a seguir conversando este asunto el lunes para ver cuáles son los próximos pasos que puede tomar como institución encargada, como la OEA, en instar a Venezuela a los próximos pasos que debe tomar. No sabemos exactamente cuáles serán esos, pero por eso tenemos a nuestros representantes en la OEA, todos los países miembros, que seguirán conversando sobre eso en todos los niveles de gobierno. Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, muchas gracias por haber atendido a nuestros televidentes del programa La Noche en NTN 24. Muchísimas gracias, Jefferson. Buenas noches. Buenas noches. Regreso a la ciudad de Caracas, Venezuela, con Williams Dávila, uno de los asambleístas, de los diputados de oposición, que fue a los que se les allanó esa inmunidad, a quienes les quitaron esas competencias luego de esta decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Diputado, ¿usted qué opinión tiene de la postura que ha tenido hasta ahora la comunidad internacional, en su mayoría, frente a lo que ha sucedido en Venezuela? Llama la atención que Perú es el único país que ha retirado a su embajador de manera definitiva y que ha calificado eso como una ruptura del orden constitucional. Para muchos, las declaraciones de la misma fiscal, Luisa Ortega, han sido más fuertes que la de otros presidentes que sencillamente han condenado los hechos, pero no han llamado las cosas por su nombre, sino que sencillamente han dicho que esto hace parte de esas diferencias internas que tiene Venezuela y que será Venezuela las que tiene que solucionarlas. ¿Qué opina usted? Bueno, la canciller no pudo hacer una reunión que tenía prevista hacer con el cuerpo diplomático en el día de hoy, simplemente porque no le fueron los diplomáticos y tuvo que suspender la reunión. Allá hay una expresión en esos lenguajes de la diplomacia que dice mucho, que no se necesita ser tan estridente en las cosas,
para decirlo en esos términos, la expresión, lo que se está pues hablando y desarrollando en el mundo diplomático. En segundo lugar, yo sí creo realmente que la comunidad internacional se ha mantenido firme. No olvidemos que el 23 de junio pasado se inicia el proceso de la Carta Democrática cuando el secretario general de la OEA invoca el artículo 20. Ese artículo es de manera inédita invocado por el secretario general. Lo que sucede, fíjense las contradicciones, que en el momento en que hubo aquí el golpe de Estado en el año 2002 contra Chávez, el mismo vicepresidente de la República de aquella época invocó la Carta Democrática Interamericana y eso funcionó hasta el punto que el presidente Gavidia vino y se instaló prácticamente un año aquí en Venezuela y empezaron a desarrollar aquellas famosas mesas de diálogo. Es decir, que no es la primera vez que se aplica la Carta Democrática. Lo que sucede es que ahora existe un nuevo secretario general de la OEA que conoce el fantasma por dentro, que sabe cómo es la cosa y eso no le gusta a Maduro. A Maduro le gustaría tener otro secretario general ahí más dócil. En este caso no es así, porque aquí tenemos un secretario general que está respondiendo a los valores y principios que están establecidos en la Carta Fundacional de la OEA de 1948. Entonces yo creo que haya habido un avance porque en ese momento fueron 20 los países que votaron para que se diera el orden del día y sucedió ahora lo mismo, porque era la misma estrategia que llevaba el régimen de Maduro, de suspender la reunión o que no se diera. Es más, entraron a esa forma verdaderamente grosera, muy propio de los fascistas, de los extremistas, de los fundamentalistas, de empezar a gritarte y a insultarte en plena reunión para ver si provocabas una suspensión de la misma para que más nunca se hiciera. Sí. Creo que también están jugando con una táctica dilatoria porque el lunes el de Bolivia va a ser el presidente del Consejo Permanente y a lo mejor pensarán que de ahí van a empatucar la cosa y que las reuniones no se van a hacer y van a darle tiempo a esto. Eso es mentira, eso nada tiene que ver con aquello. Yo sí creo que realmente la comunidad internacional, tanto en Mercosur como, fíjese que hubo un acuerdo hoy del Frente Amplio de Uruguay, que es gobierno. Y no me venga a decir ahora Maduro que Uruguay es un gobierno de derecha. Es decir, la comunidad internacional ha ido creciendo en su pronunciamiento. El embajador de Colombia fue llamado a consulta allá en su país, es decir, no está aquí porque está en consulta. Y así como sucedió aquí, está sucediendo con Inglaterra, que también hubo un pronunciamiento concreto. Muchos países, Alemania, Francia, partidos políticos, parlamentos, porque es que lo que no han entendido diputado, aquí, Jefferson. Permítame un momentico, diputado, ¿debo hacer una primera pausa comerciales? Los pueblos necesitan vivir en democracia. Permítame, debo hacer una pausa comerciales porque se me agota el tiempo en este primer bloque y en el segundo bloque estaremos hablando precisamente de ese punto que usted está tocando y es si el régimen de Nicolás Maduro lo que está buscando en este momento es ganar tiempo y al mismo tiempo estaremos analizando esas declaraciones de la fiscal que no dejan de generar polémica porque muchos tuiteros hasta ahora inclusive afirman que en sus opiniones que no ha pasado el rechazo, sencillamente la fiscal rechazó las declaraciones, pero no ha tomado ninguna decisión que cambie el rumbo de estas. Vamos a leer algunas opiniones precisamente de ustedes, de nuestros televidentes, a la pregunta que les hacemos el día de hoy. ¿Qué significa para ustedes que la fiscal general de la nación venezolana chavista, Luisa Ortega, haya asegurado que en Venezuela hubo una ruptura del orden constitucional? ¿Usted le cree? Le damos algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Dainir dice lo siguiente: no tiene credibilidad alguna, recordemos el juicio contra Leopoldo López. José afirma lo siguiente: anular la sentencia y aparentar al mundo independencia de poderes. El próximo presidente del Consejo Permanente de la OEA es Bolivia. Y vamos con una opinión más. Yurani dice a esta hora lo siguiente: quizás es para decir que hay separación de poderes y llamar al falso diálogo o para salvarse ante la justicia al caer el gobierno. Opiniones de nuestros televidentes, una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.